Hola, mi nombre es Walker Ugas. Junto a mi compañero Elías Alrayes les vamos a hablar sobre las herramientas de reorganización empresarial. Tenemos que derivado de los cambios en el mundo moderno, tanto en estructura, entorno, tecnología e información, las organizaciones se ven forzadas a evolucionar en su organización constantemente. Acá tenemos varios métodos para hacerlo. El primero sería la reingeniería, el cual es una iniciativa multifuncional que trata del rediseño simultáneo de los componentes claves de la organización, ya sea estructura, tecnología, rendimiento y servicios. Consta de 5 etapas: la movilización, el cual es el punto donde se van formando aquellos equipos de trabajo encargados de realizar y proponer las metas y objetivos en este proceso; la identificación, que es el reconocimiento de aquellas áreas o procesos claves que sean de vital valor para la empresa para que esta estrategia se englobe en ellos; la elección, el cual prioriza los procesos de los cuales la reingeniería va a trabajar; el diseño considera los procesos previamente seleccionados para definir sus necesidades y así ajustar la modificación necesaria; y la etapa de transformación es el trabajo, el cual es ese punto donde se integran las tareas necesarias para la reformación, que este nuevo proceso esté en condiciones óptimas. Con respecto a ventajas y desventajas, tenemos que en el apartado de ventajas tiene un enfoque principal hacia sus negocios y sus clientes, para que no solo se le agregue valor mediante el precio. Es un proceso integral que abarca a los analistas y responsables del proceso y excede el diseño de los sistemas administrativos e impacta sobre la estructura organizativa. En las desventajas tenemos que es costosa en términos de recursos, consume mucho tiempo, por lo largo es un proceso largo, y en este punto los líderes están conscientes de que las áreas claves pueden presentar bajas en rendimiento de cara a que están en su proceso de rediseño organizacional. Con respecto a la comparación en cuanto a la mejora continua, pues tenemos que hay 4 puntos: es la focalización, visión de procesos, rol de tecnología y tipo de cambio. La mejora continua en la focalización engloba todos los procesos, y la reingeniería solo en los procesos clave. La visión de los procesos tenemos que agrega valor a los procesos existentes, y la reingeniería los cuestiona. Con respecto al rol de la tecnología, tenemos que facilita el mejoramiento y la reingeniería posibilita el cambio. Y por último, tenemos que el tipo de cambio es evolutivo y el de la reingeniería es revolucionario. Con respecto a los principios de la reingeniería, tenemos que es un proceso enfocado en los clientes. Aquellos procesos que no engloben a este quedan descartados. El trabajo tiene como meta mejorar y cambiar el negocio entero. Se busca que los procesos y las actividades trabajen en paralelo o que trabajen de forma simultánea. Los empleados se vuelven multitareas, los procesos se rediseñan para futuros cambios, se minimizan las funciones improductivas y se elimina lo que es la burocracia jerárquica. Con respecto a los tipos de la reingeniería, tenemos que está el que es enfocado al costo con el fin de enfocarse en el ámbito comercial de la organización. Tenemos la competitiva, el cual se enfoca a lograr que la organización se destaque en el mercado donde se desenvuelve; y la innovación, que es para que este sea un modelo más fresco y nuevo en comparación a otros. Vamos a pasar con la segunda, que se le conoce como outsourcing, mejor llamado como tercerización. Es una técnica que transfiere los procesos a terceros para optimizar y adecuar la gestión de manera más cómoda. Con respecto a las ventajas y desventajas, en el apartado de ventajas tenemos que permite que la empresa mejore su respuesta a los cambios. Se enfoca en los puntos fuertes de la empresa, construye una ventaja competitiva, le da a la empresa el uso de la mayor tecnología sin necesidad de entrenar a su personal, aplica el talento en áreas claves y ayuda a enfrentar los cambios radicales en el negocio. Con respecto a las desventajas, tenemos que se estanca en cuanto a la innovación por parte del supplier externo. La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que le ofrecen innovación en sus bienes y procesos. Tenemos que el coste ahorrado puede que no sea el que se espera. Tenemos reducción de beneficios y pérdida en el control sobre la producción, y alto costo en el cambio del suplidor. Con respecto a los principios, tenemos que está el garantizar los tiempos de respuesta acorde a las necesidades de la compañía cliente, responder al 100% los requerimientos acordados de la compañía cliente, asegurar el resultado de la operación en los tiempos acordados y reducir el desgaste operativo y administrativo de la compañía cliente. Con respecto a los tipos de outsourcing, tenemos el in-house o dentro de casa, que es cuando se produce dentro de la organización contratante. El off-house o fuera de casa es cuando el servicio se efectúa en instalaciones externas o en donde la empresa presta el servicio. El co-sourcing o coabastecimiento es cuando el proceso se efectúa de manera unilateral, juntando ambos recursos de ambas partes. El colaborativo es el uso de la capacidad de aquellas operaciones que producen artículos o brindan el servicio a un tercero. Y el outtasking o sin asignación de tareas, que es el que está enfocado hacia las tareas específicas.
Como siguientes herramientas tenemos el downsizing y el benchmarking. El downsizing básicamente es una herramienta para reducir el personal y aumentar el rendimiento. Y existen tres factores que debemos considerar. La atrofia organizacional, que sucede cuando las organizaciones envejecen, se hacen ineficientes y abiertamente burocráticas. Segundo, la vulnerabilidad. Refleja la capacidad estratégica de una organización para prosperar en su entorno, más que todo en aquellas empresas pequeñas. Y por último tenemos a la declinación, que se refiere cuando el contexto o entorno tiene menos capacidad para apoyar a una organización. Para entender más a detalle esta herramienta es necesario conocer el modelo de etapas de declinación de una empresa, que consta de 5 etapas. Como primera etapa es la etapa ciega, corresponde a los cambios externos e internos que amenazan la supervivencia y puede requerir que la organización tome medidas estrictas. Segundo, la etapa de falta de acción. Esta consiste en que el protagonismo es la negación, muy a pesar de que los indicadores de desempeño sean cada vez peores. La mejor solución sería que los líderes reconozcan la situación de declinación y tomen acciones rápidas. Como tercera etapa, tenemos la etapa de acción defectuosa, que sucede cuando la organización enfrenta problemas serios al igual que sus indicadores de mal desempeño. Se debe considerar los cambios importantes. Las acciones pueden incluir despido de personal a través de reducción de personal. Un error en esta etapa podría impedir el entorno del cauce de la organización. Como cuarta etapa tenemos la etapa de crisis. En esta etapa la organización aún no ha podido enfrentar eficazmente la declinación y está en pánico, caos, cambios agudos y furia. Aquí es oportuno una decisión drástica, así como reducción del personal severa. Como última etapa tenemos la disolución. Es una etapa irreversible. Pierde mercado, reputación, personal y capital. Y la única estrategia posible es el cierre. La implementación del downsizing conlleva a conflictos, falta de confianza y moral. Por lo tanto, a la hora de realizar esta metodología se debe considerar tomar los programas de retiro voluntario. Es una de las mejores formas de recortar empleos a través del retiro voluntario. Comunicación y sobrecomunicación. Se debe informar con frecuencia de lo que está sucediendo en la compañía. Permitir que el personal se retire con dignidad. Es oportuno manejar los despidos de manera apropiada y humana. Ayudar a trabajadores desplazados. Las personas que pierden sus empleos pueden recibir pagos por retiro. Tipos de downsizing. El reactivo. Se aplica sin estudio previo, aumentando el estrés, produce periodos de crisis, reduce la productividad y genera ambiente de trabajo hostil. Proactivo. A diferencia del anterior, este implica un proceso de anticipación y preparación para eventuales cambios en el entorno. Se requiere criterios estratégicos para repensar la empresa. Para su implementación, se debe asegurar que exista la utilización de un marco sistemático de trabajo y una metodología adecuada. Como siguiente herramienta tenemos al benchmarking. Es un método de gestión empresarial que busca encontrar las mejores prácticas dentro o fuera de la empresa, a través de la comparación de técnicas, procesos y servicios de otras organizaciones con el fin de aumentar su eficiencia y competitividad. El benchmarking se divide en tres tipos. El benchmarking interno se produce entre estructuras de una organización de una misma empresa. El benchmarking competitivo se relaciona con las comparaciones entre competidores que están dentro de una industria. Y por último, el benchmarking genérico se relaciona con aquellas comparaciones con empresas líderes en procesos como operaciones, recursos humanos, distribución, entre otros. Ventajas y desventajas del benchmarking. Como podemos ver, existen más ventajas, como por ejemplo que no hay restricciones aparentes en su aplicación, realiza pronósticos útiles, ayuda a elegir mejores estrategias, establece objetivos e incentivos de planificación sostenida, además de que registra tendencias en los mercados y aprovecha las oportunidades. Como desventajas, podemos encontrar las posibles violaciones a la privacidad y el alto costo que puede llegar a incurrir. El alcance del benchmarking es muy bueno, ya que facilita que una empresa conozca tanto sus puntos fuertes y débiles como los de la competencia.
Ahora bien, pasamos al modelo europeo de excelencia empresarial. ¿En qué consiste? Es un modelo creado en Europa de carácter no normativo que desarrolla el concepto de la calidad total y está orientado hacia la excelencia. Este modelo integra las herramientas normativas tales como ISO o herramientas industriales de gestión. Tiene como objetivo principal ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas y a mejorar su funcionamiento. Composición del modelo europeo de excelencia empresarial. Está compuesto por 9 criterios, que 5 de ellos son facilitadores y 4 son resultados. Por otro lado, tenemos 32 subcriterios y 298 áreas a contemplar. Criterio 1. El liderazgo. Demuestre cómo los líderes se implican en la definición y despliegue de unos principios éticos y valores que conforman la cultura de la misma y contribuyan a alcanzar el éxito a largo plazo, dando ejemplo de ellos con sus actitudes y comportamientos. Criterio 2. Políticas y estrategias. Implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes. Criterio 3. Personas. Está enfocada en cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización, el conocimiento y todo el potencial de las personas que lo componen, tanto a nivel individual como de equipos. Ahora vamos a pasar con el criterio 4, alianzas y recursos, el cual habla de cómo se planifican y se gestiona la organización en base a los aliados y recursos que posee. Con respecto a los subcriterios, tenemos que tiene gestión en las alianzas externas, recursos económicos y financieros, edificios, equipo, tecnología, información y conocimiento. Con respecto a los procesos, el criterio número 5, pues tenemos que cómo diseña, gestiona y mejora la organización mediante sus procesos de trabajo para así generar más valor. Con respecto a los subcriterios, tenemos que está el diseño y la gestión sistemática de los procesos, está la introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante innovación, tenemos el diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en necesidades y expectativas de los clientes, está la gestión y la mejora de las relaciones con estos clientes. El punto número 6, que son los clientes, es qué logros se está alcanzando en base a sus clientes. Con respecto a los subcriterios, tenemos que hay dos, las medidas de percepción y los indicadores de rendimiento. Las medidas de percepción se refiere a la perspectiva que tienen los clientes de esta organización y los indicadores de rendimiento son medidas internas que se utilizan para supervisar y entender cuál es el rendimiento que ha tenido en base a su clientela. El punto 7 o el criterio 7 es el resultado en las personas, el cual qué logro se obtiene en base a las personas que integran la compañía. Ahí tenemos también medidas de percepción, el cual se refiere a la perspectiva que tienen las personas dentro de la organización y los indicadores de rendimiento que se utiliza para ver el rendimiento que tienen aquellas personas que integran la organización. Con respecto al punto 8, la sociedad, pues tenemos qué logros alcanza en base a la sociedad donde se desarrolla. Con la perspectiva tenemos cómo la sociedad pues ve la organización y el rendimiento es qué tanto influye nuestra organización en cuanto a toda la sociedad, ya que engloba un punto más macro. Y con respecto a los resultados clave, pues tenemos que el logro obtiene en base al rendimiento que se planificó. Tenemos que hay dos puntos, el resultado clave del rendimiento de la organización, que estas medidas son resultados claves planificados por la organización y dependiendo se puede hacer referencia a los resultados económicos y financieros o resultados no económicos, depende de lo que se genere. Y los indicadores clave de rendimiento y organización, pues son las medidas operativas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar los probables resultados claves del rendimiento de la misma. Con respecto a las ventajas y desventajas, tenemos que, entre las ventajas cualitativas, tenemos que aumenta la competitividad, siendo esta más rentable, teniendo un buen clima de trabajo y ofreciendo una mejor calidad de servicio hacia sus clientes. Y en desventajas tenemos que se topa con obstáculos en la implantación del sistema de gestión de calidad, además de muchos cambios de los cuales la organización no se acostumbra, por lo tanto suele ser un proceso un poco más brusco. Por último, tenemos la organización requerida, según Elliot Jakes. Tenemos que este autor pues define tres componentes de la organización. En primer lugar, la estructura social comprendida por los ejecutivos, sus sistemas consultivos y de promoción y el conjunto de roles que son llevados a cabo por los grupos y los individuos.
En segundo lugar, la cultura empresarial. Y el tercer componente de la organización es la personalidad de los miembros, el factor del yo del individuo, que incluye actitudes y creencias, sus deseos, sus decisiones. Y, por ejemplo, tenemos otros componentes, que es colocar a la persona correcta en el puesto correcto, una estructura organizacional aplicable, un sistema jerárquico, sistema de rendición de cuentas, sistema de autoridad lateral de trabajo, equipos de trabajo con líderes responsables y que tengan funciones específicas. Tenemos un sistema detallado de sistemas de mando y una estructura con sueldos equitativos ligados a una jerarquía. Además, pues tenemos que esta organización define a que con estos tres componentes se puede lograr una mejor organización posible de una compañía. Bueno, con todo esto y mucho más, pues le agradecemos por su atención y pues nada, que tengan feliz día.